Hace un par de días me encontré con este video. Y me hizo pensar en lo mucho que ha cambiado la dinámica de la guerra moderna en relación a los conflictos históricos que hemos leído en libros. Pero más allá de los cambios evidentes en tecnología y capacidad destructiva, me interesa analizar los cambios en la percepción humana de la guerra a partir del hecho de que la estamos consumiendo como contenido en redes sociales. A ver, partamos del hecho de que actualmente se está librando otra vez una guerra entre un país con un chingo de recursos y mucho armamento versus otro país con pocos recursos y poco armamento. ¿Pensaron que iba a decir los nombres de esos dos países? Pues no, porque cada vez conozco mejor al señor YouTube y sospecho que si digo los nombres de esos dos países me arriesgo a que me censuren el video por hablar de temas polémicos. Pero lo cierto es que el clip de ese misilazo me hizo pensar en varios aspectos de la guerra moderna que rara vez vemos tratados en los análisis mediáticos y noticiosos. El primero y más evidente y el más deprimente es que la guerra moderna se ha convertido en contenido. Sí, esa palabra espeluznante con la que los influencers etiquetan sus videos bailando es también una palabra que puede describir a los centenares de videos que han sobrepoblado el internet en los últimos meses, consecuencias de destrucción masiva. Pongamos como ejemplo el clip que les acabo de poner. Ese video, al menos al día de hoy en el que estoy grabando este episodio, tiene 8.7 millones de reproducciones en TikTok. Y ya de entrada, haciendo un análisis muy burdo, en las zonas en las que TikTok permite monetizar los videos, está pagando más o menos $2 por cada 1000 reproducciones. Eso significa que esa versión de ese clip tiene el potencial para generar $17,000 de ganancia. Y si TikTok le paga a alguien $17,000 por su video, eso significa por pura lógica capitalista elemental que la compañía hizo muchísimo más dinero de ese video, vendiendo la publicidad intercalada que vieron 8.7 millones de personas. Esas imágenes de destrucción masiva que empezamos a consumir con mayor frecuencia desde que el país de la estrellita azul decidió no dejar un solo ladrillo encima de otro en el país de sus vecinos, esas imágenes por sí mismas generan dinero a través de la venta de publicidad. En el siglo XX nadie habría querido comprar el espacio publicitario después de la noticia de un bombardeo en la televisión. Pero el siglo XX ya quedó muy atrás y ahora no nos conflictúa en lo más mínimo ver un anuncio de una crema facial después de haber visto un edificio repleto de gente colapsando en una zona de guerra. Y en buena medida no nos conflictúa porque esas imágenes las recibimos desde el asombro más que desde la indignación. Se supone que estamos en la época más informada de la humanidad, o al menos en la época en la que los seres humanos tienen más acceso a la información. Pero el problema es que la gente ha dejado de consumir noticias a través de los portales periodísticos serios, que vamos, no digo que sean la octava maravilla, pero al menos se supone que tienen algo más de rigor que tu tía que sube noticias de portales falsos sobre cómo curar la viruela del mono con jugo de limón en Facebook. Vamos, y claro, no solo los jóvenes, sino todo mundo está consumiendo como fuente principal de noticias sus redes sociales favoritas. Según una encuesta realizada por el medio periodístico español El País en el 2023, solo el 22% de los españoles consumían sus noticias en medios periodísticos serios, mientras que el resto ocupaba Facebook, Instagram, X y TikTok como sus fuentes principales de información. Y como esas redes están centradas en mantener tu consumo a través de mini contenidos virales, la posibilidad de profundizar en una noticia es cero. Y por eso precisamente nuestra forma de interactuar con los videos que nos llegan de la guerra ya no es desde la indignación de pensar que la situación geopolítica merecía otra solución, sino desde el morbo descontextualizado de ver un misilazo impactando a unos cuantos metros del lugar desde donde está filmando un ser humano. En lugar de enojarnos, simplemente decimos ¡wow! Le damos swipe up al video y con todo gusto consumimos a continuación un clip de perritos o el anuncio de una crema facial, generando dinero para esa crema facial y para la red social que la publicita gracias al dolor y a la devastación de un país que está a miles de kilómetros de nosotros. Ahora, además de todo este caos distópico de la guerra del futuro consumida como contenido, lo que más me ha maravillado de esta oleada de conflictos bélicos en Oriente Medio es la idea de que las reglas solo son para los pendejos, o sea,
para nosotros. Si algo logró hacer bien el siglo XX fue darnos la falsa impresión de que los seres humanos finalmente habíamos llegado a un estado de derecho evolucionado que después del desmadre de la Segunda Guerra Mundial, donde se perdieron millones de vidas solo para dejar las fronteras como estaban antes de la guerra sin ningún tipo de ganancia para nadie salvo en el rubro tecnológico, después de eso la sociedad finalmente había entendido que seguir las reglas era lo mejor para todos y que la diplomacia iba a ser el centro de las relaciones entre los países porque todos podemos ser amigos. Bueno, todos los países civilizados, porque esos güeyes raros de Medio Oriente y algunas partes de Asia, pues esos no necesariamente queremos ser amigos de ellos y de sus costumbres raras. Y por eso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los únicos conflictos bélicos que hemos visto han sido entre países con una clara asimetría de poder. Países tremendamente ricos y armados versus países francamente atrasados en términos económicos y tecnológicos que tienen que defenderse como mejor pueden contra países que los superan en todo sentido. Y salvo honrosas excepciones, como el caso de Vietnam, los países más desfavorecidos acaban perdiendo contra los países más poderosos. Sin embargo, lo interesante de estos conflictos es que siempre se habían iniciado bajo la idea de la amenaza ideológica y bajo la pantomima de la liberación. Vean nada más a los talibanes, no dejan que las mujeres anden sin burka en la calle, tenemos que enseñarles qué pedo y por eso vamos a tener que invadirlos. Miren nada más a los vietnamitas comunistas, no podemos permitir que un gobierno comunista se apodere de esa región del mundo y vamos a hacerles el grandísimo favor de liberarlos del yugo que ellos mismos se han colocado. Y así siempre había una excusa ideológica mediante la que los invasores justificaban sus acciones de invadir un país ajeno. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado. Y me parece interesante porque el descaro de las actividades bélicas de los últimos años nos deja ver de forma muy directa que las reglas que hemos construido durante siglos son solo para controlar a los débiles. Porque si eres el chingón del patio de la escuela, las reglas para ti son solo una leve sugerencia. Por ejemplo, hay un acto violento horrendo contra el país de la Estrellita Azul, donde según cifras oficiales mueren poco más de 1,000 personas, y la respuesta es hacer lo mismo, pero 60 veces peor. Y el 60 no es solo un número tirado al azar, porque las cifras marcan que hasta el momento en el país vecino del país de la Estrellita Azul han perdido la vida ya más de 60,000 personas. El dicho de pa' cabrón, cabrón y medio se materializa en la forma de un país que decide saltarse todas las reglas posibles instauradas después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la flojísima premisa de mi derecho a defenderme. Vamos, es como si unos asaltantes desviven a una familia en Polanco y los ricos de Polanco descubren que los asaltantes viven en Coyoacán y entonces se organizan para bombardear la delegación de Coyoacán completa donde viven los asaltantes, por su derecho a defenderse. Bitch, no hay ley en el mundo que avale eso. Y luego ya encarrerados deciden chingarse a Azcapotzalco porque allá hay una fábrica de armas que en algún momento ellos creen que van a poder ser usadas en su contra, a pesar de que los de Azcapotzalco no les han hecho nada aún. Vamos, es tan delirante como el guión de Minority Report. Tengo la posibilidad de ver el futuro y te chingo antes de que puedas cometer el crimen. Pero como no vivimos, repito, no vivimos en el mundo de Minority Report y nadie puede ver el futuro, por más que a tu tía le caigan mal los humanos que tienen tatuajes en la cara y por más que diga que son maleantes cada que vea uno, no puede meterlos a la cárcel si no han hecho nada ilegal aún. Entonces, claro, tu tía no puede meter a un tatuado a la cárcel sin que haya hecho nada. Y los señores de Polanco tampoco pueden bombardear una delegación para prevenir que alguien les pueda hacer algo. Pero tu amigo Trump y tu amigo el de la Estrellita Azul sí pueden sin pedos tirar unos buenos bombones en contra de un país que todavía no ha hecho nada. Y en contra de otro país que tenía unos güeyes fundamentalistas y que decidieron incinerar hasta los cimientos para ahorrarse el riesgo de tener vecinos. La política moderna ya no finge estar adherida a una cuestión ideológica y se ha convertido en una política centrada en muestras desaforadas de poder en su estado más puro. ¿Por qué bombardeas esto? Porque yo quiero y porque puedo. Oye, pero las normas y el derecho internacional dicen que porque quiero y puedo. Y vamos, dentro de todos los conceptos grotescos que implican estas acciones, hay un halo de esperanza en ver que la gente que nos maneja a nivel nación claramente saben que las reglas y las leyes son una pantomima que puede romperse y doblarse a la más mínima provocación. Y eso al menos debería permitirnos cuestionar la forma en la que nosotros como seres humanos le tememos al poder y a las normas como si fueran algo sagrado, cuando en realidad solo son conceptos creados por otros seres humanos igual de imbéciles que nosotros.
Creo fervientemente que lo único que puede ser positivo de esta etapa infecta en la que estamos inmersos es el acto de desmitificar a nuestros líderes. De entender que esos cabrones no solo no son los humanos más preparados, sino que al evidenciar su estupidez en estas decisiones caprichosas que muchos apoyan como si hubieran sido dictadas por el dedo de Dios, nos revelan que la civilización es un concepto inventado y tremendamente frágil, que se construye a partir de reglas que solo sirven para limitar los deseos y el campo de acción de los humanos de a pie como nosotros, que permanecemos dóciles viendo videos de bombardeos en el celular y que no nos sentamos más de 2 segundos a cuestionar nada, aceptando el deber ser como si hubiera sido impuesto por algo sobrenatural. Estamos en un planeta sin ley, dominados por humanos que han probado su estupidez una y otra vez, y ojalá al menos ese muestrario de estupideces nos sirva para desmitificar a esas figuras de liderazgo y comenzar a pensar más en nuestra libertad como individuos y lejos del dominio de la bélica pendejez de unos cuantos. Si llegaste hasta este punto del video, no olvides suscribirte al canal y quédate porque vamos a tener mucho más subterráneo por delante.